Hemos leído este pasaje de Juan capítulo 15, versículos del 1 al 17. Y dice concretamente ahí el versículo 3, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El creyente ha sido injertado en la vid. Por lo tanto, está unido a la vid y por ello pertenece a la vid. Y aquí el buen maestro dedica parte de su enseñanza a mostrarles a los discípulos la importancia que tenía de que ellos permanecieran unidos al Salvador. Una vez más vemos la habilidad que el Señor Jesucristo tenía para enseñar. Él enseñaba por medio de ilustraciones cotidianas de la vida diaria de las personas que pudieran ayudarles a entender lo que Él les quería enseñar. Él no tenía WhatsApp para enviarles una foto y poderles ilustrar una enseñanza. No tenía tampoco otros medios tecnológicos como tenemos nosotros hoy, pero usó la geografía de su entorno, ¿verdad?, la naturaleza, para enseñarles verdades espirituales a los discípulos. Y de esta manera les abría la puerta en sus mentes a entender de una manera más sencilla lo que Él quería enseñarles. Y vemos en esta parábola de la vid y los pámpanos una enseñanza muy, muy importante para los discípulos y, cómo no, para nosotros, que somos también discípulos del Señor. Por ello, vamos a considerar en este pasaje, en primer lugar, ¿quién es la vid? Bueno, pues como veis ahí arriba, la vid es el Señor Jesucristo. Dice ahí el versículo 1, yo soy la vid, yo soy la vid. Y no una vid cualquiera, no una vid que vemos aquí en los campos de La Mancha, una más entre millones de ellas que tenemos. No es una cepa cualquiera, como se diría en el argot aquí de los castellano-manchegos. Es la vid verdadera, la única vid verdadera. Y vemos como el Señor menciona yo soy. Y a lo largo del Evangelio de Juan, esta es la última de las 7 afirmaciones contundentes acerca de la deidad de Cristo. Cristo hace en la forma de la declaración afirmando quién es Él. Yo soy, yo soy. Y en el Evangelio de Juan vemos 6 afirmaciones más en cuanto a esto de yo soy. Por lo tanto, lo que nos está diciendo aquí el Señor, Él no es una vid cualquiera. Él es la verdadera vid, porque Él es el yo soy. Él no era cualquiera, el Señor Jesús. No era uno más. Era el Dios encarnado. El yo soy, el que se reveló a Moisés allí en la zarza ardiente. El Todopoderoso, el sabio Dios, el gran yo soy. Ese es el yo soy, la vid verdadera. No era uno más, no era cualquiera. Era el Dios encarnado, el mismísimo Dios de gloria,
el Dios que se hizo hombre, el Dios que se entregó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Jesús, el gran yo soy. Él es la vid verdadera. Por lo cual vemos que Él es la verdadera vid, pero también nos dice aquí el pasaje que esta vid verdadera, en esta vid en la cual estamos, es la vid en la que tenemos que llevar fruto. Vemos ahí en el versículo 2 que dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Como discípulos del Maestro, tenemos que entender que el propósito principal en nuestras vidas es el llevar fruto, amados hermanos. Todo agricultor aquí en La Mancha, todo agricultor espera recoger fruto de su viñedo. Después de todo el esfuerzo que hacen a lo largo del año, podando, arando, abonando, regando, limpiando las malas hierbas, podando, todo ese trabajo, todo ese tiempo de inversión que un agricultor hace, lo hace con el fin, con el propósito de recibir resultados, recibir fruto de ese trabajo. Y el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios de gloria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre diseñó el plan de salvación, el plan de redención. El Hijo nos dice la palabra que Él vino a ejecutar ese plan de salvación, ese plan de redención. Y el Espíritu Santo aplicó en nuestras vidas, en nuestro corazón, ese plan de redención. Y toda esa obra, el Señor Jesucristo en la cruz dijo: consumado es, realizada está la obra de redención. Y ese plan de salvación tiene como objetivo fruto. El Señor Jesús en su corazón se llenó de gozo viendo el fruto de la redención, de la obra que Él iba a hacer en la cruz, de ver almas que iban a venir a Él. Pero también su corazón se goza, amadas hermanas, en ver fruto en nuestras vidas. Y como creyentes, la razón de nuestro existir aquí en esta tierra es para que llevemos fruto. Fruto para la gloria y la honra de nuestro Dios. Vemos también que el pámpano tiene que permanecer en Él. Dice: permanecer en mí, en versículo 4, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanecer en mí. De ahí también el título de este mensaje, ¿verdad? Permaneciendo en Cristo. Permaneciendo en Cristo. Permanecer en mí. Y la palabra permanecer significa quedarse o persistir. Esa es la raíz de lo que está enfatizando aquí el Señor Jesucristo. Estar en Él, quedarse en Él, perseverar en Él. El hecho de permanecer constituye una evidencia clara de la salvación que ya ha tenido lugar en nuestras vidas. Hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo y una de las evidencias de que somos del Señor es que permanecemos en Él. El mismo apóstol Juan, ahí en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice estas palabras: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Aquí está hablando acerca de personas que de alguna manera expresaron interés en Cristo. Aparentemente parecían que eran creyentes. Pero cuando vinieron los problemas, vinieron las dificultades o pasaron por algún tipo de situación, se evidenció que no tenían la fe genuina, la fe que salva, la fe que te hace nacer de nuevo por obra del Espíritu Santo. Y cuando vinieron las dificultades se apartaron, no permanecieron unidos con el pueblo de Dios, no permanecieron dentro del redil de la Iglesia del Señor. Y principalmente no estaban, ¿verdad?, injertados en la vid. Por lo tanto, no podían permanecer unidos a Cristo. Por lo tanto, una de las evidencias claras de que somos del Señor, amados, es que pertenecemos al Salvador. Somos propiedad de Dios. Estás unido a Cristo. Y el fruto o la evidencia de esa salvación es la permanencia, es la continuidad en el servicio a Él y la fidelidad a su enseñanza. Fijaos lo que dice la palabra también ahí en 1 Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, aquí se vuelve a repetir una y otra vez la palabra permanecer, también vosotros, fijaos lo que dice ahora, permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 1 Juan 2:24. Y aquí permanecer está hablando igual de estar unidos, de estar en comunión con Cristo, de ser parte de esa vid verdadera. Colosenses capítulo 1, versículo 22 al 23 dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y fijaos ahora, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Permanecéis fundados, firmes en la fe. Amado, amada hermana, estamos injertados en la vid verdadera. Amén. Es un regalo de Dios. El Señor te ha unido a su vid. Por lo tanto, permaneces unido a Él. Y debes de disfrutar de ese regalo que el Señor te ha dado. Como creyentes permanecemos y pertenecemos a Cristo. Esta evidencia que tu fe está bien cimentada en la gracia santificadora de la obra del Espíritu Santo en tu vida. De hecho, permanecer y creer, amados, son dos aspectos esenciales de la salvación genuina de aquellos que han nacido de Dios. En segundo lugar, el Padre, como veis ahí, es el labrador. Versículo 1. El Padre es el labrador. Y amados, cuando estaba estudiando este pasaje y meditando en esto, de verdad que nuestro Salvador nos muestra una vez más el amor que siente hacia el Padre, dándole el lugar que le pertenece al Dios de gloria, a nuestro Padre Celestial. Él es el labrador, a cuyo cuidado están
todas las ramas y los pámpanos. Cristo es la vid, en Él estamos injertados, pero amados, el labrador, el que cuida de esa vid, es el Padre. Y esto nos debe de llenar de gozo, amados hermanos. Saber que nuestro Padre Celestial cuida de nosotros, cuida de los pámpanos. La escena que nos está presentando aquí nuestro Salvador acerca del Padre es el hecho de que Dios Padre se humilla hasta el punto de convertirse en nuestro cuidador, en nuestro protector, en nuestro labrador. Saber que estamos cuidados por este Dios de gloria, cuidados por el Padre, de que estamos injertados en la vid que Él cuida, nos debe de llenar de paz. Nos debe de hacernos sentir protegidos ante esta realidad tan dramática que estamos viviendo en esta situación de cuarentena. Estamos cuidados por el Dios de gloria. Y vemos que este Padre labrador, que este Padre que cuida su vid, es el Padre que también va a hacer una labor de cuidar esta vid para que dé buen fruto. Y vemos aquí en el versículo 2 que Él quita el pámpano que no lleva fruto. El labrador quita el pámpano que no lleva fruto. Dice ahí el versículo 2. Todo pámpano que en mí, dice el Señor, injertados a Él, todo pámpano que está injertado en la vid verdadera, no lleva fruto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice? Lo quitaré. Lo quitará. Y aquí lo quitará. Se presenta al labrador, el Padre, quien se esmera en la labor de deshacer de la vegetación, de deshacerse de la vegetación que no es buena en el entorno de la vid. Esa vegetación, tanto de las hierbas que nacen alrededor como las ramas muertas, los pámpanos que no son buenos dentro de la vid. Todas esas ramas, ¿verdad?, que no van a llevar un buen fruto, todos esos pámpanos que no van a llevar buen fruto, son quitados. Nosotros aquí en el contexto de La Mancha conocemos muy bien esta labor. Además aquí estoy entre agricultores, que algunos ya sabéis por quién va, sois personas conocedoras del campo. Y hay una función que la primera vez que yo la escuché, me costó entender la palabra cuando me la decían, pero otra me costó entender porque no entendía cuál era la función hasta que me lo explicaron mejor, ¿no? Y es la labor de estallicar. Os suena, ¿no? A los agricultores, el estallique, estallicar el pámpano. Y la labor de estallicar es quitar esos pámpanos, esos futuras racimos que no van a llevar buen fruto, que son a la larga una carga para la cepa, porque va a quitarle, va a alimentarse de la savia de la vid y va a restarle savia a los pámpanos que sí van a llevar un buen fruto. Entonces lo que hacen los agricultores es estallicar, quitar esos pámpanos que no
van a dar un fruto bueno. ¿Es así, Germán? ¿Estoy en lo correcto? Muy bien, muchas gracias. Y también Arnelio, que también sabe del tema. Bueno, pues esta es la función que nuestro Padre Celestial hace. Esto nos habla de que el Señor mismo es el que limpia y purifica a su iglesia, apartando a todos aquellos que no dan frutos de un verdadero arrepentimiento. De tal modo que sus vidas no reflejan esa nueva vida que debe de llevar fruto, el fruto de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Para que fijemos que el Señor es el que hace esta labor y no nosotros. El mismo Señor Jesucristo lo enfatiza. El Padre es el que limpia. Él va a hacer esta labor. No la tenemos que hacer nosotros. Nosotros no somos los que tenemos que ir cortando ni limpiando. Es Dios, con su gracia, la que irá podando, estallicando la vid, limpiando todo aquel pámpano que nos va a llevar buen fruto. En segundo lugar, vemos que el Padre como agricultor, Él quita, pero también entre lo que es podar y limpiar hay una diferencia. Una cosa es podar, estallicar, quitar, cortar, que es lo que aquí hemos estado viendo ahora, pero hay otra función que el Padre hace, que es Él limpia el pámpano que lleva fruto, el que sí lleva fruto. Dice ahí el versículo 2, la segunda parte. Lo limpiará para que lleve, ¿qué? Más fruto. Más fruto. Lo limpiará. Y esta es la función que ejerce nuestro Padre Celestial, por medio de la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Dios quita todas las cosas en la vida de un creyente que le impida llevar fruto abundante. Algo que me maravilló aquí cuando vi las cepas, los racimos de las cepas aquí. En mi vida había visto racimos de uvas tan grandes como las que he visto aquí. Nunca. En Galicia estamos acostumbrados a ver, vides, cepas, nosotros las tenemos emparradas y los racimos de las uvas de Galicia, por lo menos la variedad en la zona nuestra, allí de las Rías Bajas, es el albariño. Y son racimos muy pequeños, son pequeños, no son racimos que lo coges en una mano, pequeño. Y cuando nos trajeron por primera vez aquí, y las vi también en las cepas, racimos de uvas que son de casi, yo qué sé, un kilo y pico, grandísimas. Me quedé asombrado. Y de ¿cómo puede ser que haya racimos de uvas tan grandes? Pensad por un momento. Qué bueno sería que pudiéramos dar fruto en abundancia. Racimos grandes. Que el Señor ejerza esa función de limpiar todo lo que tenga que limpiar en nuestras vidas. Quitar de nosotros toda raíz de amargura, de celos, de envidias, de pecados. Y poner en nosotros un corazón que realmente anhele, desee estar bien nutrido de la vid verdadera a la cual pertenecemos. Y poder alimentarnos de la savia espiritual que Dios quiere darnos. Y poder crecer, ser un buen racimo de fruto que lleve gloria y honra a nuestro Dios. Y para ello es necesario, amados, que el Señor
haga una función de limpiar lo que tenga que limpiar en tu vida y en la mía, para que pueda haber esto en nosotros. Y por ello es una consecuencia normal de una rama unida a la planta que quiera llevar fruto, que esté dispuesta a dejarse limpiar, podar por el Maestro, para que se evidencie el fruto de Dios en nuestras vidas. En Gálatas 5, 22 al 25, ahí vemos, ¿verdad?, el fruto del Espíritu Santo. Ahí podemos ver todas las cosas buenas que Dios quiere para ti y para mí en tu vida. Voy a activar aquí a alguien que está en cama. En tu vida, para que puedas llevar el fruto de Dios. Y tienes que llevar mucho fruto, dice aquí el texto. Y la razón para la existencia de la Iglesia, la existencia tuya y mía, es que llevemos fruto, que seamos productivos. Y la Iglesia, si no es productiva, no tiene razón de ser. Y no estoy hablando aquí de productividad en cuanto a membresía. No estoy hablando de que tenemos que ser una iglesia productiva y llenando la iglesia de almas. Quisiera Dios que fuera así. Quiera el Señor que en estos momentos difíciles la gente busque a Dios de corazón, que clamen a Dios y que después de esta crisis la iglesia del Señor, ¿verdad?, haya crecido. Quiera el Señor que sí. Pero el Señor está interesado en los suyos, en los que ya estamos, en los que ya estamos injertados en la vid. Y a eso les dice, tenéis que llevar mucho fruto. Por lo tanto, la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia que crezca, que sea responsable, que sea madura y que sus obras sean obras que honren y glorifiquen a Dios. Fijaos, aquí en el pasaje dice, el fruto viene de una vida consagrada, el versículo 2, una vida que se deja limpiar por Dios. El fruto verdadero no se puede producir fuera de la unión con Cristo. Cuando leemos ahí en los versículos 4 al 5, vemos que fuera del Señor no podemos llevar fruto. Si tú arrancas un pámpano de la vid, ese pámpano va a morir, se va a secar y no va a llevar fruto. Por lo tanto, no podemos llevar fruto, amados, fuera de la unión con Cristo. Tenemos que estar unidos a Él. Y también el Padre se glorifica en nosotros cuando llevamos fruto, como dice ahí el versículo 8. En esto se glorifica mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por lo tanto, el Padre es glorificado cuando la iglesia, cuando tú y yo, amado, amada hermana, llevamos fruto en nuestra vida, fruto espiritual. Y el fruto que permanece para siempre, que se atesora en el cielo, es el fruto del pámpano que está unido a Cristo, un fruto espiritual. Versículo 16, que dice ahí, ¿verdad?, al final, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para que vuestro fruto permanezca. El resultado que haya de fruto espiritual en nuestra vida es un fruto que va a estar atesorado en los cielos, amado y amada hermana. Es un fruto que el Señor va a recoger y lo tendrá en cuenta cuando estemos en su presencia. Por lo tanto, las Escrituras, cuando hablan de llevar mucho fruto, se refiere a una vida en la que Jesucristo tiene el control, hasta el punto de que tu carácter es transformado por la imagen misma del Señor Jesucristo. Un carácter transformado a la imagen del Salvador. Y amados, en esta labor debemos de esforzarnos en permanecer unidos a Cristo, para que podamos dar frutos que sean de acorde
al carácter santo de nuestro Dios. En último lugar, los creyentes somos los pámpanos, versículo del 3 al 7. Los pámpanos tienen que, amados, versículo 3, ahí lo vemos, los pámpanos tienen que ser limpiados por la palabra de Cristo. Dice ahí el versículo, el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Somos limpiados. Somos transformados por medio del poder de la palabra de Dios. Para que haya más fruto en tu vida y en la mía, tenemos que dejarnos transformar por la obra poderosa de la palabra revelada de Dios. Por medio de ella vamos a llevar más y más fruto cada día. Cada día que nos acercamos a la lectura y a la meditación de la palabra de Dios, esta va a impregnar nuestra mente y nuestro corazón y va a transformar nuestras vidas. Es la palabra, el instrumento que el Padre utiliza, que el Espíritu Santo usa para que nuestras vidas sean transformadas, para que cada día crezcamos más, para que nuestra vida sea purgada, podada, limpiada, para que podamos crecer. Dios usa su palabra como el cuchillo de podar, ese cuchillo que penetra hasta lo más profundo. Como dice Hebreos, capítulo 4, versículo 12, viva y eficaz. Esa es la palabra, viva y eficaz. Y dice ahora, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El poder transformador, santificador de la palabra de Dios. Necesitamos ser purificados y limpiados diariamente, a fin de que nuestro carácter sea transformado a la imagen de aquel que lo creó, transformados a la imagen de Cristo, para que nuestra carácter, nuestra mente, nuestro corazón sea controlado por el Espíritu de Dios. Es necesario que cada día nos acerquemos a la palabra, amados. No podemos dejar que nuestra mente se inunde solamente con el pensamiento y con las ideas y con la filosofía de este mundo. Nuestra mente tiene que ser renovada cada día por el poder de la palabra de Dios. Los pámpanos pueden, versículo 7, pueden pedir a Dios. Y Dios responde. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Uno de los privilegios que tenemos los creyentes por estar unidos y permanecer en Cristo, uno de ellos, entre los que ya hemos mencionado, es que podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios en Cristo. Podemos acercarnos a nuestro Dios en oración. Y sabemos que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos lo dará. Juan 14, versículo 21 y también el versículo 23 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará.
y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Dice el texto que, versículo 7, que todo lo que pidiéramos al Padre, Él nos lo dará. Pero hay una condición para recibir, ¿verdad? También todo lo del Padre, todo lo bueno que el Padre tiene para nosotros y todo aquello que conforme a su voluntad le pidamos. Y es que tenemos que amar su palabra y amar al Señor. Cuando amamos y obedecemos su palabra, el Señor bendice nuestras vidas. Estamos en comunión con Él y podemos pedirle al Padre, ¿verdad?, en oración por nuestras necesidades. Y Él responderá conforme a su santa y perfecta voluntad para nuestras vidas. Para ello, Cristo dice, el que me ama, el que ama mis mandamientos, todo lo que pidierais al Padre, Él os lo dará. Por lo tanto, es una responsabilidad por parte tuya y por parte mía, ¿verdad? Amar a Dios y amar su palabra. Los pámpanos deben de dar fruto y hemos mencionado ya al respecto de esto, pero permitirme ya a modo de conclusión, a modo de resumen de este pasaje, que enfatice 6 cosas importantes de este pasaje en cuanto a llevar fruto y cómo aplicarlo a nuestras vidas. Una aplicación personal a tu vida, a la mía, a la luz de lo que el Señor nos enseña en este texto. En primer lugar, debemos guardar los mandamientos de Cristo. Dice el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Más de lo que acabamos de ver en el versículo 7, ¿verdad? Es importante, amados, que en medio de esta lucha en la que estamos, en medio de esta dificultad que estamos atravesando, tenemos que guardar la palabra del Señor. Tenemos que aferrarnos a la palabra, a las promesas de Dios. Tenemos que confiar en este Dios que se ha revelado por medio de su palabra. Y tenemos que mantenernos unidos a Él. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Seamos fieles al Señor y a su palabra. En segundo lugar, tenemos que mostrar el amor de Cristo de una manera permanente. Tenemos que mostrar el amor de Cristo a los demás. Lo vemos ahí en el versículo 9 y también en el versículo 10. Permanecer en mi amor, nos dice el Señor. Y es importante que evidenciemos a los demás, a los que nos rodean, pues este amor del Salvador. En el contexto de la familia, en nuestros hogares, en el contexto familiar con nuestros seres queridos, tenemos que mostrarle, ¿verdad?, el carácter de Dios por medio del fruto del Espíritu, que es amor. Tenemos que evidenciar ese fruto, ¿verdad?, a los que nos rodean, a nuestros seres queridos y también a aquellos que tenemos amistad. Es un momento oportuno para que reflejemos el amor del Salvador. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 5:2. Tenemos también, en tercer lugar, que disfrutar del gozo cumplido. Versículo 11. Estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Uno de los frutos o el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida es gozo. Gozo. Y dice el Señor
¿verdad?, que vuestro gozo sea cumplido. Así como Jesús insistió en que obedezcamos la palabra, amemos al Padre, en base a eso también, ¿verdad?, dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Los creyentes, cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos su palabra, cuando amamos al Señor, amamos a los hermanos, el gozo de Dios, ¿verdad?, empieza a fluir en nuestro corazón hacia los demás. Podemos experimentar la llenura del Espíritu de Dios, el gozo del Señor. Y nuestro gozo cumplido, ¿qué mayor gozo es que saber que somos, ¿verdad?, propiedad del Salvador, que estamos injertados en la vid, que le pertenecemos a Él, que el Padre cuida de nosotros y que nos sentimos amados por este Dios precioso que tenemos. Dice también ahí en Juan capítulo 17, versículo 13, pero ahora voy a ti, dice el Señor Jesús, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Tenemos el gozo de Cristo en nosotros. Capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Y cuando recibimos, dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, cuando nuestras vidas están llevando fruto, el Señor bendice. Y el gozo del Señor nos llena, para que vuestro gozo sea cumplido. Amados, este es el gozo de Dios. Que disfrutes de Él, que disfrutes de experimentar la respuesta de Dios a tus oraciones, para que puedas disfrutar de la plenitud de las bendiciones espirituales que Dios tiene para ti, porque ese es el gozo de Dios también, ¿verdad? Que tu gozo sea cumplido. En cuarto lugar, tenemos que disfrutar de la amistad con Cristo. El versículo 14 y el versículo 15 nos habla de esto. Vosotros sois mis amigos, dice Jesús, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El Señor mismo te llama su amigo. Eres amigo de Jesús. Eres amigo de Cristo. Así como Abraham, ¿recordáis? Abraham fue llamado como amigo de Dios. Pues tú eres amigo de Dios. Eres amigo del Salvador. Disfrutas de la amistad con tu Salvador, con tu Señor. Él mismo te dice, os llamaré, os llamo amigos. Somos amigos del Señor. Jesucristo mismo nos considera sus amigos. Y quizá vosotros, igual que yo, podríais decir, quizá, no sé, en tu caso, pero que amigos, quizá, ¿qué puede ser? ¿La mano llena? ¿Contarías de amigos reales? No sé los que tendrás tú. Pero sobre todos los amigos que puedas tener, tienes a uno, que es el mejor de todos. Ese nunca, nunca te va a fallar. Él te va a comprender siempre. Su línea no está cortada. Su teléfono está abierto siempre. La conexión con Él es permanente, porque estamos injertados en Cristo. Y Él es nuestro amigo. Por lo tanto, amados, disfruta de la amistad con tu Salvador. Disfruta de conocerle, de entrar en comunión con Él cada día y disfrutar del cuidado de Él cada día, porque Él es tu amigo. En quinto lugar, disfrutamos de ser propiedad
de Cristo. Dice el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El Señor mismo ha tenido a bien salvarte, a ti y a mí. Yo recuerdo que yo no buscaba a Dios, no tenía interés en Él, pero Él sí tuvo interés en mí. No sé tu experiencia, pero quizá coincide con la mía. Quizá tú no buscabas a Dios, pero Él sí te buscó a ti. Él te eligió por su gracia, por su misericordia. Tuvo a bien rescatarte de la perdición y darte el privilegio de conocerle y de disfrutar de la amistad con Él, porque Él te eligió por pura gracia, por la obra que Él hizo en la cruz por ti. Gozas de la bendición de disfrutar del cuidado soberano de este Dios de gracia. Un creyente maduro es un creyente que disfruta, ¿verdad?, del privilegio de ser cuidado, protegido por este Dios de gracia, el cual te salvó, al cual perteneces, porque eres propiedad de Él. Y en último lugar, amados, tenemos que manifestar el amor de Cristo a los demás. En esto, ¿verdad?, dice ahí el versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Jesús prometió además, ¿verdad?, de que Él cuidaría de nosotros porque le pertenecemos. También, ¿verdad?, prometió que Él, ¿verdad?, iba a amarnos para siempre. Él nos ama. Y si Él nos ama, nosotros tenemos que amarle a Él y amar al prójimo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, dice Jesús. Permanecer en mi amor. Y la forma de hacerlo es guardando, ¿verdad?, los mandatos de Dios y poniéndolos por obra, llevando fruto. ¿Cómo llevamos fruto? Pues mostrando el amor de Dios a los demás, mostrando el amor del Señor. En este mundo donde reina, ¿verdad?, el egoísmo, donde el amor brilla a veces por su ausencia, los creyentes, tú y yo, tenemos el deber de llevar el fruto del amor de Dios a otros, que puedan ver la gracia del Salvador. Amados, pertenecemos a Cristo. Estamos injertados en la vid verdadera. Somos propiedad de Dios. Gozamos del cuidado del Salvador. Por todo ello, tenemos que, amados, vivir disfrutando de esta dicha, de que estamos injertados en la vid verdadera. Somos y pertenecemos al Dios de gloria. Estamos unidos a Cristo. Pues gózate en esta bendita realidad de cada uno de nosotros, de que somos y pertenecemos a Cristo. Amén.